¿Alguna vez te has preguntado por qué los ancianos de los pueblos insisten tanto en que no camines solo cuando cae la tarde? Tal vez pienses que son simples supersticiones de gente mayor, relatos de horror inventados para asustar a los niños y mantenerlos obedientes. Pero déjame decirte algo que va a remover cada certeza que tienes sobre lo que es real y lo que no. Hay criaturas en este mundo que existen en los límites de nuestra percepción, seres sobrenaturales que han caminado esta tierra mucho antes que nosotros y que siguen aquí, observando, esperando, cazando. Y lo más aterrador no es que existan, sino que tienen predilección por algo muy específico: la inocencia, la juventud, la belleza de quienes aún no han sido tocados por la maldad del mundo. Hoy te voy a contar la historia real de San Jerónimo del Valle, un pueblo que aprendió de la peor manera posible que el terror no solo vive en películas o libros, sino que acecha en los montes, silba en los caminos solitarios, y cuando fija su mirada en alguien, el mal nunca, jamás se rinde fácilmente. Esta es la leyenda del duende, pero te advierto, después de escuchar lo que sucedió, nunca volverás a caminar solo al anochecer sin mirar sobre tu hombro. Porque lo que le pasó a Lucía puede pasarle a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y la pregunta que debes hacerte no es si estas cosas existen, sino ¿qué harías tú si escucharas ese silbido en la oscuridad? ¿Tendrías el valor de resistir? ¿O caerías bajo el hechizo como tantos otros que nunca regresaron? El miedo está a punto de volverse muy, muy real. Y una vez que conozcas esta historia de horror, comprenderás por qué algunas advertencias deben ser tomadas en serio, porque fueron escritas con la sangre y las lágrimas de quienes no tuvieron una segunda oportunidad. Prepárate, porque lo que viene no es ficción, es una advertencia envuelta en angustia, un relato que te perseguirá mucho después de que termine. Bienvenido a la verdadera cara del susto sobrenatural. En las tierras olvidadas donde los montes abrazan el horizonte, existía un pueblito llamado San Jerónimo del Valle, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre la neblina y el silencio. Allí vivía Rodrigo, un hombre de manos curtidas por el trabajo en el campo, que había levantado su hogar con el sudor de años interminables bajo el sol abrasador. A su lado estaba su hija Lucía, una jovencita de 15 años con ojos brillantes como estrellas en medio de la oscuridad que vendría. Y también estaba don Esteban, el abuelo de mirada profunda, un anciano que guardaba secretos en cada arruga de su rostro y presentía cuando algo maligno se acercaba. Eran solo 3 almas en esa casa de adobe, pero el amor que compartían era suficiente para llenar cada rincón con luz, o al menos eso creían. La vida en San Jerónimo transcurría con la monotonía propia de los pueblos pequeños, donde cada amanecer se parecía al anterior y las historias se repetían en las bocas de los ancianos reunidos en la plaza. El horror y el terror eran apenas cuentos que se contaban junto al fuego, relatos de tiempos antiguos que ya nadie tomaba en serio, excepto don Esteban. Rodrigo trabajaba desde que el gallo cantaba hasta que el sol se escondía detrás de las montañas, sin imaginar que la tranquilidad de su hogar estaba a punto de romperse como cristal contra las rocas. Lucía crecía hermosa y llena de vida, ajena al mal que observaba desde las sombras del monte, esperando el momento preciso para manifestarse. Y mientras tanto, el abuelo miraba hacia las colinas con una angustia que no compartía con nadie, como si pudiera oler la presencia de algo sobrenatural que se acercaba cada tarde. Las noches en aquel pueblo eran especialmente sombrías, cuando la luna apenas lograba atravesar las nubes espesas que cubrían el cielo como un manto de luto. Los perros aullaban sin razón aparente, y los más viejos del lugar murmuraban sobre presencias que rondaban cuando caía la oscuridad total. Don Esteban sabía que esos murmullos no eran simple superstición, sino ecos de una verdad ancestral que pocos se atrevían a reconocer en voz alta. El miedo vivía dormido en cada casa, esperando ser despertado por algo que todos presentían, pero nadie quería nombrar.
Y fue precisamente en ese ambiente de calma engañosa donde comenzó a gestarse una historia que marcaría a San Jerónimo para siempre. Lucía había crecido sin conocer el abrazo de una madre, pues la vida se la había arrebatado cuando apenas era una criatura en brazos. Desde entonces, Rodrigo y don Esteban se habían convertido en sus únicos pilares, llenándola de cariño con la torpeza masculina de quienes no sabían tejer trenzas, pero aprendían con paciencia infinita. La muchacha se había convertido en una joven radiante, con una sonrisa capaz de iluminar hasta los rincones más oscuros de aquella casa humilde donde el susto y la tristeza pocas veces encontraban espacio. Sus ojos color miel reflejaban una inocencia pura, esa clase de pureza que atrae tanto lo divino como lo maligno, sin que ella pudiera siquiera intuirlo. Era el corazón palpitante de aquel hogar, la razón por la que Rodrigo se levantaba cada mañana y don Esteban aún resistía los embates de la vejez. Cada día, mientras su padre se perdía entre los campos de maíz y las labores que no daban tregua, Lucía se encargaba de mantener la casa en orden con una dedicación admirable. Barría el piso de tierra, preparaba las tortillas sobre el comal caliente, lavaba la ropa en el río cercano donde las mujeres del pueblo compartían relatos de horror sobre apariciones nocturnas. A pesar de sus responsabilidades, la jovencita nunca había abandonado sus estudios, caminando cada tarde 3 kilómetros hasta la escuela del pueblo con sus cuadernos gastados bajo el brazo. Su risa era contagiosa, su energía inagotable, y los vecinos la consideraban un regalo del cielo en medio de tanta sombra y angustia que caracterizaba a San Jerónimo. Pero lo que nadie sabía era que justamente esa luz interior que emanaba Lucía funcionaba como un faro en la oscuridad, atrayendo miradas que no eran humanas. Don Esteban observaba a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación que le carcomía el pecho como termitas en madera vieja. Había algo en la forma en que ella tarareaba canciones mientras barría, en cómo sus pasos ligeros resonaban por la casa, que le recordaba a otras jóvenes del pasado que habían desaparecido sin explicación. El anciano guardaba silencio sobre sus temores, sin querer sembrar miedo innecesario en el corazón de Rodrigo, quien ya cargaba con suficiente peso sobre sus hombros cansados. Pero por las noches, cuando todos dormían, don Esteban permanecía despierto escuchando los sonidos del monte, esos susurros que el viento traía consigo y que hablaban de criaturas sobrenaturales que codiciaban la belleza y la juventud. Y fue precisamente en una de esas tardes doradas, cuando Lucía regresaba de la escuela por el camino polvoriento, que lo extraño finalmente decidió presentarse. La tarde caía pesada sobre San Jerónimo cuando Lucía emprendió el camino de regreso a casa, con sus libros apretados contra el pecho y la mente aún perdida en las lecciones del día. El sendero que atravesaba el monte era el mismo que había recorrido cientos de veces, pero esa tarde algo en el aire se sentía diferente, más denso, como si la naturaleza misma contuviera la respiración anticipando el horror que estaba por desatarse. Los pájaros habían dejado de cantar abruptamente y un silencio antinatural envolvía todo a su alrededor, ese tipo de silencio que precede a las tormentas o a encuentros con lo sobrenatural. Lucía aceleró el paso sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, aunque el sol todavía no se había ocultado completamente tras las montañas. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un silbido melodioso, casi hipnótico, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El sonido era extrañamente hermoso pero perturbador, como una canción de cuna cantada por una voz que no era del todo humana. Lucía se detuvo en seco, su corazón golpeando contra sus costillas con la fuerza de un martillo sobre el yunque del herrero. El miedo comenzó a trepar por su garganta, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que habita en los jóvenes, la mantuvo clavada en el lugar. El silbido se repitió, más cerca esta vez, y la muchacha giró la cabeza buscando su origen entre los arbustos y las sombras alargadas que proyectaban los árboles. No vio a nadie, pero sintió la presencia de algo observándola, estudiándola,
midiéndola con una intención que no lograba comprender, pero que le erizaba cada vello del cuerpo. Finalmente, obligándose a recuperar el control, Lucía echó a correr hacia su casa sin mirar atrás, con el eco de aquel silbido persiguiéndola como una maldición. Al día siguiente, mientras ayudaba a su abuelo a alimentar las gallinas en el patio trasero, Lucía encontró algo que heló la sangre en sus venas. Allí, junto al comedero de madera astillada, yacía un sombrero pequeño y viejo, del tipo que usaban los campesinos hace décadas, pero en miniatura, como si perteneciera a un niño o a algo mucho más siniestro. El objeto estaba cubierto de tierra y hojas secas y desprendía un olor a humedad y tiempo que le revolvió el estómago. Don Esteban palideció al verlo, sus manos temblorosas dejando caer el recipiente con granos que sostenía, y un murmullo ahogado escapó de sus labios agrietados. «No lo toques», ordenó con voz quebrada por la angustia, pero era demasiado tarde. Lucía ya había rozado el ala del sombrero con sus dedos. Y en ese preciso instante, sin que ninguno de los dos pudiera saberlo, el pacto silencioso había sido sellado, y el mal que acechaba en el monte acababa de fijar su mirada definitivamente sobre la joven. Los rumores comenzaron a esparcirse por San Jerónimo como pólvora encendida, susurros que viajaban de boca en la plaza del pueblo y en las esquinas donde los vecinos se reunían al caer la tarde. Las madres hablaban en voz baja sobre sus hijos que llegaban a casa contando historias extrañas, relatos de un hombrecito que aparecía en los caminos solitarios cuando el sol comenzaba a descender. Los niños describían con ojos desorbitados a una criatura pequeña, vestida con ropas viejas y raídas, que usaba botas gastadas por el tiempo y un sombrero desproporcionadamente grande para su diminuto cuerpo. Decían que los llamaba con voz dulce, invitándolos a jugar en el monte, prometiéndoles tesoros escondidos y aventuras que ningún adulto podría imaginar. El terror se instaló en cada hogar como un huésped no deseado, y las puertas comenzaron a cerrarse más temprano que de costumbre. Doña Mercedes, la tendera del pueblo, juraba haber visto al hombrecito cerca del arroyo donde lavaba su ropa, observándola desde detrás de las rocas con unos ojos que brillaban como brasas en la penumbra. El señor Campos, el herrero, confesó entre tragos de aguardiente que una noche había escuchado risitas infantiles fuera de su taller, pero al salir solo encontró huellas pequeñas en el barro, huellas de botas que no correspondían a ningún niño del pueblo. Las historias se multiplicaban y cada versión era más aterradora que la anterior, alimentando una atmósfera de miedo y desconfianza que envolvía a San Jerónimo como niebla espesa. Los más jóvenes hablaban emocionados sobre el extraño visitante sin comprender el peligro real que representaba, mientras los adultos intercambiaban miradas cargadas de angustia recordando leyendas antiguas. Y lo más perturbador de todo era que el hombrecito parecía especialmente interesado en las mujeres jóvenes, apareciendo con más frecuencia cerca de donde ellas caminaban. Rodrigo escuchaba estos rumores con creciente inquietud mientras trabajaba en el campo, el sudor mezclándose con la sensación de susto que le apretaba el pecho cada vez que pensaba en Lucía caminando sola por aquellos senderos. Intentaba convencerse de que eran solo supersticiones de pueblo, cuentos exagerados por bocas ociosas que necesitaban algo de qué hablar en medio de la monotonía. Pero cuando regresaba a casa y veía la expresión sombría en el rostro de don Esteban, cuando notaba cómo su hija había perdido parte de esa alegría natural que la caracterizaba, el horror de la verdad comenzaba a filtrarse en su conciencia. Los niños dejaron de jugar afuera después del anochecer, las mujeres evitaban caminar solas y un silencio antinatural se apoderaba del pueblo cuando las sombras se alargaban. Algo maligno, algo sobrenatural que no pertenecía al mundo de los vivos, había llegado a San Jerónimo y todos lo sabían aunque nadie se atreviera a nombrarlo directamente. Don Esteban llevaba días sin dormir bien, dando vueltas en su catre mientras los recuerdos del pasado lo asaltaban como fantasmas sedientos de ser escuchados. El anciano había vivido lo suficiente para saber que ciertos relatos de horror no eran meras invenciones,
sino advertencias transmitidas de generación en generación por quienes habían sobrevivido a encuentros con lo sobrenatural. Recordaba las historias que su propia abuela le contaba cuando era niño, relatos sobre criaturas pequeñas que habitaban en los montes y que tenían una predilección enfermiza por las mujeres jóvenes y los niños inocentes. Estos seres, decían los antiguos, aparecían al caer la tarde cuando la luz del día se rendía ante la oscuridad, buscando almas puras para arrastrarlas hacia dimensiones donde el tiempo no existía y el sufrimiento era eterno. Don Esteban sabía que lo que acechaba a San Jerónimo no era un simple vagabundo ni producto de la imaginación colectiva, era algo mucho más antiguo y maligno. Una noche, después de la cena, el abuelo se sentó frente al fuego con la mirada perdida en las llamas danzantes que proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes de adobe. Rodrigo notó la tensión en los hombros encorvados del anciano, esa angustia profunda que emanaba de él como vapor sobre agua caliente. «Papá, ¿qué lo tiene tan preocupado?», preguntó finalmente, aunque en el fondo temía la respuesta que vendría. Don Esteban guardó silencio por largos minutos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar y cuánto mantener oculto para no sembrar el terror absoluto en su familia. Finalmente, con voz quebrada por el peso de los años y los secretos, comenzó a hablar sobre los duendes, esas criaturas sobrenaturales que los españoles habían traído en sus leyendas, pero que aquí, en estas tierras, habían encontrado un hogar perfecto entre las sombras del monte. Explicó cómo estos seres perseguían a las jóvenes hermosas, hechizándolas con silbidos y promesas, llevándoselas hacia lugares donde nadie podría encontrarlas jamás. Pero don Esteban no lo dijo todo, no reveló cada detalle macabro que guardaba en su memoria como un cofre cerrado con candados de miedo. No mencionó a la prima de su madre, que había desaparecido hace 60 años después de encontrar un sombrero en el camino, ni habló sobre los gritos que se escucharon aquella noche desde el monte, gritos que se cortaron abruptamente como si alguien hubiera cerrado una puerta al infierno. Tampoco compartió las historias sobre cómo estas criaturas disfrutaban jugando con sus víctimas, manteniéndolas en un estado de trance donde el tiempo perdía significado y la realidad se desdibujaba hasta convertirse en pesadilla eterna. El anciano simplemente advirtió a Rodrigo que mantuviera a Lucía cerca, que no la dejara caminar sola cuando el sol comenzara a ocultarse, y que prestara atención a cualquier comportamiento extraño en la muchacha. Y mientras hablaba, don Esteban miraba hacia la ventana donde la noche se espesaba como brea negra, sabiendo que ya era demasiado tarde, que el mal ya había puesto sus ojos sobre su nieta y que la batalla por su alma estaba a punto de comenzar. La noche cayó sobre San Jerónimo con una oscuridad particularmente densa, como si las estrellas mismas hubieran decidido esconderse para no presenciar el horror que estaba por desarrollarse. Lucía había terminado sus tareas del día y se preparaba para dormir, pero una inquietud extraña le impedía cerrar los ojos, una sensación de que algo la llamaba desde afuera con una voz que no podía escuchar, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. La casa estaba en silencio, Rodrigo roncaba suavemente en su habitación y don Esteban murmuraba oraciones en sueños, como si su subconsciente supiera que el mal acechaba más cerca que nunca. De pronto, ese silbido melodioso que Lucía había escuchado días atrás volvió a manifestarse, penetrando las paredes de adobe como si fueran papel, llegando directamente a sus oídos con una claridad cristalina que la hizo incorporarse en la cama. Sin poder controlarse, como si sus piernas obedecieran a una voluntad ajena, la joven se levantó y caminó hacia la puerta trasera con pasos lentos y deliberados. Afuera la luna se ocultaba detrás de nubes amenazantes y la única luz provenía de una lámpara de aceite que parpadeaba moribunda en el corredor. Lucía salió descalza, sintiendo la tierra fría bajo sus pies, pero sin registrar realmente la sensación, como si caminara en un sueño del cual no podía despertar. Y entonces lo vio, una figura pequeña, apenas del tamaño de un niño de 7 años, parada junto al viejo nogal que crecía en el patio.
La criatura usaba un sombrero enorme que ocultaba parcialmente su rostro y sus botas rotas dejaban ver dedos retorcidos que no parecían del todo humanos. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta en la oscuridad, fijos en Lucía con una intensidad que le helaba el alma, aunque ella no sintiera miedo consciente. El duende extendió una mano nudosa hacia ella y sus labios se curvaron en una sonrisa que revelaba dientes pequeños y afilados como los de un animal depredador. «Ven conmigo, hermosa niña», susurró con una voz que era simultáneamente dulce y aterradora. «Tengo tantas maravillas que mostrarte donde el tiempo no existe y la diversión nunca termina». Lucía avanzó hacia él como una marioneta jalada por hilos invisibles, su mente atrapada en un hechizo tan poderoso que borraba cualquier pensamiento racional o instinto de supervivencia. El duende comenzó a caminar hacia el monte y ella lo siguió sin dudar, sin mirar atrás, sin escuchar los perros que ladraban frenéticamente en todo el pueblo, como si pudieran sentir la presencia del mal sobrenatural que se llevaba a una de sus hijas. La criatura reía con una risa aguda y desagradable que se mezclaba con el viento nocturno, saboreando anticipadamente su victoria. Cada paso que daban los alejaba más de la casa, internándolos en la espesura del bosque donde los árboles se cerraban como las paredes de una tumba viviente. El terror absoluto habría sido la respuesta natural de cualquier persona en esa situación, pero Lucía caminaba con una expresión vacía, perdida en la ilusión que el duende tejía en su mente, imágenes de jardines eternos y música celestial que no eran más que mentiras envueltas en magia oscura y antigua. Don Esteban despertó sobresaltado en medio de la noche con el corazón golpeando violentamente contra su pecho, como si una premonición terrible lo hubiera arrancado del sueño con garras invisibles. El anciano sintió inmediatamente que algo andaba mal. Esa certeza que viene de lo más profundo del alma cuando alguien amado está en peligro mortal. Se levantó con la rapidez que sus huesos viejos le permitieron y corrió hacia la habitación de Lucía, sus pies descalzos resonando contra el piso de tierra con urgencia desesperada. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas como si la muchacha se hubiera levantado apresuradamente, y la puerta trasera se mecía abierta, dejando entrar el aire helado de la noche, cargado de presagios sombríos. «¡Rodrigo! ¡Rodrigo, despierta!», gritó don Esteban, con una voz quebrada por el horror y la angustia, sabiendo exactamente qué había sucedido, aunque rezara para estar equivocado. Rodrigo se despertó confundido y desorientado, pero la expresión de terror absoluto en el rostro de su padre lo puso en alerta inmediata. «¡Se la llevó!», susurró don Esteban con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «El duende se llevó a Lucía hacia el monte, y si no la encontramos antes del amanecer, la perderemos para siempre en ese mundo sobrenatural del que nadie regresa». Las palabras cayeron sobre Rodrigo como piedras, aplastándolo con el peso de una realidad que había intentado negar durante días. Sin perder un segundo, el hombre tomó su machete y una antorcha, pero don Esteban lo detuvo con mano temblorosa. «Espera, hijo, escúchame bien, porque esto puede ser la diferencia entre salvarla o unirte a su destino fatal», dijo el anciano con voz firme, a pesar del miedo que lo consumía. Entonces reveló los secretos que los antiguos conocían, las únicas defensas contra el mal que acechaba. Debía morderse el dedo meñique hasta sangrar y voltear su ropa al revés, romper así el hechizo que el duende tejía sobre quienes se acercaban a su territorio maldito. Con las manos temblando por la desesperación y siguiendo al pie de la letra las instrucciones de don Esteban, Rodrigo se mordió el meñique sintiendo el sabor metálico de su propia sangre llenar su boca, mientras volteaba su camisa y pantalones con movimientos torpes y frenéticos. Corrió hacia el monte con la antorcha iluminando apenas unos metros adelante, gritando el nombre de su hija con la garganta desgarrada por el susto y la impotencia. El bosque parecía vivo y hostil, las sombras se retorcían como serpientes entre los árboles y el silencio era interrumpido solo por risas distantes que venían de todas direcciones y de ninguna.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad caminando en círculos, Rodrigo vio a Lucía. Estaba de pie en un claro, con los ojos vidriosos y una sonrisa extraña en los labios, mientras el duende danzaba a su alrededor cantando una melodía hipnótica que helaba hasta los huesos. Al ver a Rodrigo, la criatura siseó con furia, sus ojos brillando con odio sobrenatural, pero el hechizo de protección funcionó. Rodrigo pudo acercarse, tomar a su hija en brazos y sacudirla hasta que ella parpadeó y la luz de la conciencia regresó lentamente a su mirada. El duende chilló con rabia impotente, retrocediendo hacia las sombras mientras su risa maniática se desvanecía en la oscuridad, prometiendo en un susurro venenoso que volvería, que siempre volvería, porque el mal nunca descansa y su hambre por las almas puras es eterna. Lucía despertó completamente 3 días después del encuentro, como si hubiera estado sumergida en un sueño profundo del cual costaba emerger a la superficie de la realidad. No recordaba con claridad lo que había sucedido aquella noche terrible, solo fragmentos borrosos de una voz dulce llamándola, de caminar entre árboles que parecían extender sus ramas como brazos esqueléticos, y de unos ojos amarillentos que la miraban con un hambre que no era de este mundo. Rodrigo y don Esteban la cuidaron con devoción absoluta, sin separarse de su lado ni un solo instante, temiendo que el hechizo regresara y se la llevara definitivamente hacia ese abismo sobrenatural del que pocos retornan. La muchacha había perdido algo en aquella experiencia, una chispa de inocencia que nunca volvería, reemplazada por una sombra en su mirada que hablaba de horrores apenas entendidos. Pero al menos estaba viva, al menos había sido rescatada antes de que el duende consumara su terrible propósito y la arrastrara para siempre a su reino de pesadillas eternas. San Jerónimo quedó marcado para siempre por aquella noche de terror, y la historia de Lucía se convirtió en una advertencia que las madres contaban a sus hijas con voz temblorosa. El pueblo entero adoptó las viejas tradiciones que don Esteban compartió generosamente, esos rituales de protección contra el mal que acecha cuando cae la tarde y las sombras se alargan sobre la tierra. Ahora todos sabían que debían llevar la ropa al revés si caminaban solos al anochecer, que debían morderse el meñique si escuchaban silbidos extraños en el monte y que jamás, bajo ninguna circunstancia, debían recoger sombreros o botas abandonadas en el camino. Los niños aprendieron a correr hacia sus casas antes de que el sol tocara el horizonte, y las mujeres jóvenes nunca más caminaron solas por los senderos que bordeaban el bosque. El miedo se había instalado permanentemente en los corazones de los habitantes, pero era un miedo necesario, ese tipo de angustia saludable que mantiene vivo a quien conoce la verdadera naturaleza del horror que habita en lugares olvidados. Pero el duende nunca se fue realmente, solo se retiró momentáneamente a las profundidades del monte, donde la luz del día no llega y donde el tiempo transcurre de manera diferente. Los más viejos del pueblo juran que aún se le puede ver ocasionalmente, una figura pequeña y siniestra que observa desde la distancia, con sus botas rotas y su sombrero desproporcionado, esperando pacientemente su próxima oportunidad. Todavía se escuchan sus silbidos al caer la tarde, melodías hipnóticas que buscan almas desprevenidas, especialmente aquellas de mujeres jóvenes y niños cuya inocencia brilla como faros en la oscuridad. Para estas criaturas sobrenaturales sedientas de pureza, San Jerónimo aprendió a vivir con esta presencia maligna, a respetarla manteniendo la distancia y siguiendo los rituales ancestrales que ofrecen alguna protección contra lo incomprensible. Y aunque Lucía sobrevivió para contar su historia, nadie olvida que otros no han tenido tanta suerte, que el duende ha reclamado víctimas a lo largo de los siglos y que seguirá acechando mientras existan pueblos pequeños rodeados de montes donde las leyendas cobran vida y el horror es tan real como el aire que se respira. Y así termina la historia de San Jerónimo del Valle, pero déjame preguntarte algo que quiero que reflexiones honestamente. ¿Alguna vez has sentido que algo te observaba cuando caminabas solo? ¿Has escuchado silbidos extraños que no podías explicar? ¿Conoces a alguien que haya desaparecido misteriosamente en circunstancias inexplicables?
porque después de conocer este relato de horror, seguro que muchos recuerdos enterrados en tu memoria están comenzando a tomar un significado completamente diferente. Quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Crees que el duende es real o piensas que son solo leyendas para asustar? Más importante aún, ¿tú o alguien que conoces ha vivido algo sobrenatural parecido? ¿Has visto bultos extraños, escuchado voces que te llamaban o sentido esa presencia maligna que te eriza la piel sin razón aparente? No tengas miedo de compartir tu experiencia, porque créeme, no estás solo. Hay miles de personas que han enfrentado el terror de lo desconocido y necesitan saber que otros también lo han vivido. ¿Qué harías tú si fueras Rodrigo? ¿Cómo protegerías a tu familia de algo que no se puede ver hasta que es demasiado tarde? Tus relatos personales son los que mantienen viva la verdad sobre estas criaturas, así que cuéntame todo en los comentarios, por más escalofriante que sea tu historia. Y si este video te dejó con el corazón acelerado y la piel erizada, si sentiste ese miedo auténtico que solo las historias reales pueden provocar, entonces necesito que te suscribas a este canal ahora mismo y actives la campanita de notificaciones, porque cada semana traigo relatos tan aterradores y perturbadores como este, historias de horror que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. No te pierdas el próximo video porque el mal nunca descansa y las historias más sombrías apenas están comenzando a revelarse. ¿Estás listo para enfrentar más terror? Nos vemos en la próxima pesadilla.